En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves ya 5 de junio y el día se presenta con cielos despejados. Solo en Galicia y Cantábrico se esperan nubes y alguna gota, pero el resto, temperaturas al alza. ¿Cómo viene el día? Bueno, viene muy cargadito. Defensa, vivienda, tipos de interés y aranceles. A 24 horas de que entraran en vigor los aranceles al aluminio y al acero, México y Canadá alzan la voz. Canadá, el mayor exportador de acero y aluminio hacia Estados Unidos, ha calificado la medida como ilegal e injustificada. México planea solicitar a la administración Trump una exención del aluminio arancelario. Todo esto al tiempo que el ambicioso plan de Trump reconoce que será difícil llegar a un acuerdo con su homólogo Xi Jinping. Ambos se han culpado mutuamente de violar un acuerdo comercial alcanzado en Suiza el pasado 12 de mayo. Y Trump sigue firmando leyes y cada vez más países se suman a la lista de vetados a Estados Unidos. En total son 12, entre ellos Irán, Libia, Myanmar, Afganistán, Somalia, Haití. Ha firmado ya el decreto que limita la entrada al país de nuevos estudiantes extranjeros de la Universidad de Harvard. A Trump hoy le va a visitar el canciller alemán, Merz. En la reunión tratarán de tender puentes en asuntos geopolíticos como frenar la escalada arancelaria lanzada por Washington y también tratarán la guerra de Ucrania. Hoy reunión de ministros de defensa aliados que servirá de preparación para la cumbre de La Haya de los próximos 24 y 25 de junio. España está en el foco. ¿Por qué? Les cuento. El embajador permanente de Estados Unidos ha aludido explícitamente a que nuestros amigos españoles, sí, ha dicho nuestros amigos españoles, para pedir al gobierno de Pedro Sánchez que se sume al resto de miembros que han aceptado elevar al 5% el objetivo de inversión en defensa durante los próximos 3 años, el 5%. Cabe recordar que nuestro país ocupa el último puesto entre los 29 que conforman la alianza en cuanto a inversión pública en seguridad y equipamiento militar en porcentaje del Producto Interior Bruto, un 1,24%, ni de lejos. Nos queda un buen tramo. Las medidas urgentes anunciadas el pasado mes de mayo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como reasignar partidas presupuestarias infrautilizadas, incrementar las retribuciones de los profesionales de las Fuerzas Armadas y también de las pensiones del personal de defensa, o la contabilización como inversión en defensa del gasto previsto ya en seguridad o en ciberseguridad, pues la verdad es que esto parece que no es suficiente. Eso permitiría llegar al 2%, pero eso ya está alcanzado por otros países y no llega. Sin embargo, se ha quedado bastante desfasado ese 2% frente a las amenazas que está afrontando la alianza de cara a los próximos años. Su propuesta es elevar la inversión militar directa al 3,5% y dedicar otro adicional de 1,5% antes de 2032 a otros capítulos de seguridad. Es decir, hay más presión sobre todos los miembros de la OTAN y mucha más presión para que Sánchez asuma esos objetivos en la cita de La Haya. Y mientras las bolsas a los aranceles, a ese gasto en defensa y, cómo no, a la reunión del Banco Central Europeo. El mercado descuenta un recorte de 25 puntos básicos. Lo que está claro o lo que no está claro es lo que va a pasar después, si se espera una pausa por parte de Christine Lagarde. Muchos la descuentan, esa pausa, ante la elevada incertidumbre y el temor a que el proteccionismo de Trump dispare la inflación. Hoy Lagarde presentará previsiones de crecimiento y también de precios. Y miedo da el tema de la vivienda. No hay techo en los precios de compra ni en los del alquiler y por ello Bruselas le ha dado un tirón de orejas a España. Bruselas advierte que la crisis de la vivienda en nuestro país atenaza el alza del Producto Interior Bruto. El mercado inmobiliario es la materia sobre la que más ha regulado
realizado el actual Ejecutivo, pero lejos de mejorar la situación del año 2018, cuando Sánchez llegó al poder, se han intensificado los desequilibrios existentes, algo que resulta especialmente visible en el segmento del alquiler. La oferta de pisos para arrendar ha caído un 17% en los 2 años últimos transcurridos desde esa ley de vivienda, desde que se aprobó, agravando la caída prevista del 58% desde el año 2020, a raíz de esas medidas de desprotección de los inquilinos, sobre todo de la moratoria de los desahucios. Bruselas, ¿qué le pide a España? Pues le pide aumentar la oferta actual de vivienda social y también que reduzca la burocracia. ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez? Bueno, Sánchez ha aprovechado la conferencia de presidentes para proponer a las comunidades autónomas un plan de vivienda que pasa por triplicar la inversión en vivienda de 2.400 a 7.000 millones, siempre que las autonomías cubran el 40%. Es decir, invito yo y pagas tú. No está mal, ¿no? Bueno, así viene el día. Es jueves. Gracias, bienvenidos. Vamos con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Banco Central Europeo bajará hoy los tipos de interés tras caer la inflación por debajo de su objetivo. El organismo decidirá hoy una bajada del precio del dinero, previsiblemente hasta el 2%. La medida llega tras conocerse que la inflación en la eurozona ha caído por debajo de ese nivel, de ese 2%, el objetivo marcado por el propio Banco Central Europeo. A esto se suma el dato de PMI publicado ayer, que refleja la primera contracción del sector servicios en Europa en varios meses. David Cortina, de Santander Private Banking. Pero sí que creemos que el BCE transmitirá la elevada incertidumbre y dependencia de los datos futuros para próximas reuniones de decisiones de política monetaria. Nosotros prevemos bajada de tipos mañana y otra bajada después del verano, que se sitúe en el 1,75 de aquí a final de año en la facilidad de depósito del BCE. A la espera del Banco Central Europeo, las bolsas europeas podrían abrir esta mañana con signo mixto. Está bajando ahora mismo un 0,02% el futuro del DAX y subiendo el Eurostoxx 50 un 0,02%. El euro espera a Lagarde y a su discurso en 1,1409 unidades. El resto de indicadores futuros en Estados Unidos también a la baja, tímidas caídas de en torno al 0,1% y signo mixto en Asia, recortes de medio punto en Tokio, pero subida del 0,37% en Hong Kong. También sube ligeramente la bolsa de Shanghái y sube también 1% la bolsa de Corea del Sur, a pesar de que esta madrugada se ha conocido que la economía surcoreana se contrajo 2 décimas en el primer trimestre. Los ministros de defensa de la OTAN se reúnen hoy en Bruselas con el gasto militar sobre la mesa. Encuentro marcado por la petición de Estados Unidos al resto de socios para que eleven ese gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Matthew Whitaker es el embajador estadounidense ante la OTAN. Permítanme ir al grano, el 5%. La paz mediante la fuerza no exige menos y lo exige por igual de todos los aliados. Esto no será solo una promesa, será un compromiso. Todos los aliados deben comprometerse a invertir al menos el 5% de su PIB en defensa y seguridad desde ahora. De nuevo, esto no es una sugerencia. Aumento del gasto en defensa que también defiende el secretario general de la OTAN. Dice Mark Rutte que tiene que estar claramente por encima de ese 2% para reforzar la capacidad militar de la alianza. Los aliados deben contribuir al fortalecimiento de nuestra disuasión y defensa, la defensa aérea y antimisiles, las armas de largo alcance, la logística, las grandes formaciones de maniobra terrestre son algunas de nuestras principales prioridades. Necesitamos más recursos, fuerzas y capacidades para estar preparados ante cualquier amenaza e implementar plenamente nuestros planes de defensa colectiva. La reunión que se celebra hoy en Bruselas servirá para preparar la próxima cumbre de la OTAN que tendrá lugar en La Haya a finales de este mes y a la que asistirá Donald Trump. El canciller alemán Friedrich Merz se reúne hoy en la Casa Blanca con Donald Trump. Merz llega a Washington con el plan fiscal aprobado ayer por su gobierno, que prevé una rebaja de impuestos de 46.000 millones de euros a las empresas para reactivar la economía. Sobre la mesa de la reunión entre ambos mandatarios estará el gasto en defensa, la situación en Ucrania y los aranceles a la Unión Europea, que ayer negociaron el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, que celebra que las conversaciones vayan en la buena dirección. Tuvimos la primera evaluación esta mañana que acabo de presentarles, pero estas discusiones continúan también hoy y hay una gran diferencia, como saben, así que volveremos a la evaluación, digamos política, con Jason Bryan y el secretario Lundnik. Seguro que en los próximos días tendremos tiempo para revisar los resultados y los informes. Los resultados y los informes en gran detalle, y seguro que nos pondremos de acuerdo sobre cuáles deben ser
nuestros próximos pasos. Estados Unidos publica este jueves los datos de su balanza comercial de abril. Después de que en marzo el déficit comercial de bienes y servicios creciera un 3,2%, el más alto desde el cuarto mes de 2023, y en medio de la guerra comercial, una guerra comercial que según el libro Base de la Reserva Federal está provocando que la economía de Estados Unidos se esté desacelerando y que la actividad económica ha disminuido. En este escenario, el FMI presenta hoy su informe sobre España después de que hace 2 meses se elevara hasta el 2,5% el crecimiento económico previsto para este año y advirtiera, eso sí, de riesgos a la baja por el impacto de la fragmentación política y la guerra comercial. Más cosas. Elon Musk vuelve a criticar la reforma fiscal de Donald Trump. Un día después de calificarla como abominable y repugnante, ayer, en otra publicación en su cuenta de X, llamaba a los estadounidenses y a los legisladores a matar el proyecto fiscal, que si sale adelante, añadía, condenará a Estados Unidos a la esclavitud de la deuda. Anoche, en otro mensaje en su red social, Elon Musk volvía a defender la necesidad de reducir el gasto. No debemos dar por sentada la prosperidad estadounidense, tenemos que reducir el tamaño del gobierno, reducir el gasto y vivir dentro de nuestras posibilidades. Críticas de Musk que ya tienen respuesta por parte del presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Mike Johnson, que asegura que el empresario se equivoca con sus palabras. Elon y yo nos fuimos con una gran conversación, nos estábamos enviando mensajes de texto, ya sabes, textos felices, y el lunes, y luego, ya sabes, 24 horas más tarde, él hace un giro de 180 grados y sale y se opone al proyecto de ley, y me sorprendió francamente. No lo tomo personal, no lo tomamos personal, ya sabes, él tiene diferencias políticas que no son personales. Yo creo que él está totalmente equivocado. Creo que está muy equivocado en esto y se lo he dicho públicamente y en privado. He's way off on this, and I've told him as much, and I've said it publicly and privately. Donald Trump prohíbe emitir visas a los estudiantes extranjeros de la Universidad de Harvard. En total, 12 países, entre los que se encuentran Afganistán, Myanmar, Congo o Irán. El gobierno de Trump lo justifica para salvaguardar la seguridad nacional y asegura que Harvard no ha hecho lo suficiente para combatir el antisemitismo ni para cambiar sus prácticas de contratación. Pero no permitiremos que entren en nuestro país personas que deseen hacernos daño y nada nos impedirá mantener la seguridad de Estados Unidos. Putin descarta una cumbre bilateral con Zelensky. El presidente ruso rechaza la posibilidad de declarar un alto el fuego en Ucrania, así como mantener una cumbre con su homólogo ucraniano al acusar a Kiev de estar detrás de los atentados contra infraestructuras civiles en Rusia. Putin, que ayer habló por teléfono durante más de 1 hora con Donald Trump, quien calificaba la llamada como buena conversación, aunque no conducirá, decía, a una paz inmediata. Mientras tanto, Zelensky asegura que continuar las reuniones diplomáticas en Estambul con quienes no deciden nada no tiene sentido. Decía, los rusos no están listos para detener la guerra, al menos ese nivel de delegaciones no está listo para tomar una decisión. Y el rey Felipe VI y Pedro Sánchez reciben hoy al rey de Jordania. Abdalá II, sobre quien no se conocen más detalles sobre el motivo de su visita. Se espera que hablen sobre la situación en Oriente Próximo. Lo último sobre este asunto es que Estados Unidos ha vetado una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego en Gaza. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevé una situación de estabilidad con cielos despejados prácticamente en todo el país. Únicamente en el extremo norte peninsular se prevé un ambiente nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles en el oeste de Galicia, chubascos y tormentas dispersas en el tercio nordeste peninsular y Pirineo. También se darán cielos nubosos en el norte de Canarias con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa. Las temperaturas máximas aumentarán de forma generalizada, llegando a los 35 grados en valles de Andalucía. Descenderán en litorales de la fachada oriental peninsular. Las mínimas en general aumentarán en la mitad sur peninsular y descenderán en la norte. Predominarán los vientos flojos en la península y Baleares, aunque serán intensos en litorales del noroeste y suroeste. En Canarias, alisio moderado, con posibilidad de algunos intervalos de fuerte. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:16, miramos a los mercados. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días. Tiempo real de Asia, ¿cómo vienen? Pues estamos viendo precisamente cómo hay signo mixto en esta jornada asiática, medio de las incertidumbres en política comercial y debilidad macro. Vemos precisamente como las grandes excepciones son Hong Kong y Corea del Sur. La primera por el impulso tecnológico, vemos al Hansen de Hong Kong con avances esta mañana, la China continental algo más moderada y vemos como el Kospi surcoreano, pese a haber conocido un dato en contracción económica de su PIB, está subiendo esta mañana y el Kospi marca máximos de 10 meses. Ángeles Lozano, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. En Estados Unidos los futuros planos, pero en rojo, con caída del 0,12% para el Nasdaq 100 y del 0,07% para el S&P 500. ¿Y en Europa? En Europa, bastante cautela antes de la reunión de tipos del Banco Central Europeo. El futuro del DAX prácticamente plano. París estaría subiendo un 0,17%. Consolidación de niveles en el futuro del FT100 de Londres y el del Eurostock tampoco se mueve. Muy bien. Tenemos la fotografía. Nos faltan los activos digitales. Aquí Bitcoin, $105.036. Plano frente al día de ayer. Muy planito también. Ethereum prácticamente ni se mueve. Consolidación de niveles, $2.624. Con esto miramos al contenido y empezamos por Asia. Comenzamos mirando lo que está pasando en Japón, si te parece, Susana, donde vemos como el índice Nikkei pierde un 0,45%, una jornada en la que vamos a estar pendientes del viaje del negociador nipón Ryosei Azaka a Washington. Va a hablar de comercio con Estados Unidos y ojo porque el protagonismo llega en el mercado de bonos. La subasta de deuda a 30 años ha registrado la demanda más débil desde 2023. Se agrava la preocupación por el aumento de los rendimientos a nivel mundial y aumenta la presión sobre el gobierno para que ajuste la emisión que está presionando a los bonos a largo plazo a nivel mundial. El rendimiento de los bonos del Tesoro japonés a 20 años reduce su caída y baja 3,5 puntos básicos hasta el 2,39% y el rendimiento a 30 años reduce su caída tras los resultados de la subasta y baja 2,5 puntos hasta el 2,92%. Desde Japón, atención al mundo gaming. La videoconsola Switch 2 sale al mercado en la mayoría de los territorios. Sí, la sucesora de la plataforma superventas Switch llega 8 años después del éxito de la primera, que acumuló 152 millones de unidades vendidas. Mantiene su diseño híbrido, puede jugarse tanto de forma portátil como conectada al televisor y el obstáculo en su precio en la consola. Sin juego, 470 € y con el
el juego Mario Kart World, 510 euros. Hoy los títulos de Nintendo, que caen el 1,7%. Y ojo, lejos de cualquier juego, golpe al sector auto por las restricciones de tierras raras de China. Según el diario Nikkei, Suzuki Motor ha suspendido la producción de los coches modelo Swift. En China, jarro de agua fría con un PMI compuesto de Caixin en contracción, pese a la mejora de el segmento de servicios y a la espera de la llamada de Xi y de Trump. Esta madrugada ese PMI vuelve a elevar las preocupaciones. El compuesto de nuevo por debajo de 50 supone contracción económica, 49,6 puntos, 1,5 menos que el mes anterior y la primera contracción desde diciembre de 2022, aunque el sector servicios se expande por 29º mes consecutivo. Por supuesto, a la espera los mercados de esa llamada que la Casa Blanca confirmaba que estará a final de semana entre Xi Jinping y Donald Trump. Empresas protagonistas. Citi va a reducir 3.500 puestos tecnológicos en China como parte de la reestructuración global. Un esfuerzo para simplificar y reducir sus operaciones globales de tecnología para mejorar el riesgo y la gestión de datos, y se espera que afecten a Shanghái y Dalian y se complete a principios del cuarto trimestre de este año. Y en cuanto a los datos de la mañana, la balanza comercial de Australia se reduce más de lo esperado en abril, con unas exportaciones que se han visto impactadas por una débil demanda externa. Ventas al exterior que se reducen un 2,4% mensual, sobre todo por la disminución de las exportaciones de materias primas, mientras que las importaciones se han recuperado de la caída del mes anterior y el superávit se ha reducido hasta 3.520 millones de dólares. Con todo, y vemos subidas en la bolsa de Australia. En Estados Unidos, para el día de hoy, ¿qué tenemos? Pues hoy tenemos la cifra de balanza comercial de abril, la productividad no agrícola del primer trimestre de 2025 y las solicitudes semanales de prestaciones por desempleo. Hoy publican resultados Broadcom y Lululemon, y además tendremos declaraciones de Jeffrey Smith y Adriana Kugler, miembros de la Fed. Muy bien. El día de ayer, jornada dispar en las bolsas americanas, y miramos a los índices. El Nasdaq arriba un 0,32% y el Dow Jones abajo un 0,22%. El signo mixto en el mercado estadounidense lo provocan los datos de empleo ADP. En mayo se crearon 37.000 puestos de trabajo, mientras que el mercado esperaba 115.000. Sobre la encuesta, Donald Trump deja claro en su cuenta de Truth Social que Powell ahora debe bajar la tasa. Sobre la política de la Reserva Federal se ha pronunciado Nick Kaczynski, el presidente de la Fed de Minneapolis, que asegura que el organismo debe permanecer en un modo de espera. Sobre este momento de incertidumbre económica, Philip Hildebrand, vicepresidente de BlackRock, deja claro que estamos en un momento de cambio. Creo que en términos generales está bastante claro que estamos pasando, en cierto sentido, de un equilibrio político de larga duración a otro nuevo, y que estamos, yo diría, en un punto intermedio, y lo que no está claro es dónde se asentará finalmente este nuevo equilibrio, y hasta que eso no se aclare, y el presupuesto que usted mencionó al principio es otra indicación. En la Casa Blanca resuenan aún las palabras de Elon Musk sobre la reforma fiscal, la cual calificó de abominación repugnante, y que en las últimas horas ha llamado a los estadounidenses a tomar medidas para matar el proyecto de ley. Según The Wall Street Journal, en el gobierno están empezando a perder la paciencia con él. En el Ejecutivo sorprenden también las palabras debido a las 5 meses que estuvo el magnate sudafricano en Dodge, según han podido saber en medio de los funcionarios de la administración. Kevin Cramer, senador de Dakota del Norte, resta importancia a las palabras de Musk. Si me diera consejos sobre cómo llegar a la luna, lo escucharía. Si me diera consejos sobre cómo recaudar varios millones de dólares de otros billonarios, le escucharía. Pero él no gobierna. El miércoles ha estado marcado también por el libro Bates de la Fed, que asegura que la actividad económica de Estados Unidos ha disminuido ligeramente desde el informe anterior. Bueno, vamos con protagonistas. Reddit demanda a la compañía de IA Anthropic por incumplimiento de contrato y por participar en actos comerciales ilegales e injustos. Según la red social, la compañía utiliza su plataforma y sus datos sin ninguna autorización. La demanda impuesta por Reddit alega que Anthropic ha estado entrenando sus modelos con datos personales de usuarios de Reddit sin obtener su consentimiento. Los títulos llegaron a subir más de un 6%. Starbucks nombra a Mike Graham como nuevo director de operaciones. Graham está desempeñando las funciones de director comercial y ahora reemplazará a Brad Lerman. La compañía busca una reorganización de liderazgo destinada a mejorar el rendimiento. La empresa asegura que se está reenfocando en el cliente. La acción sube un 0,21% en After Hours. Según la información, Amazon podría estar probando robots que podrían realizar
entregas en el futuro. La compañía estaría desarrollando un parque humanoide en San Francisco, según fuentes cercanas. Estaría desarrollando una carrera de obstáculos interior en una de sus oficinas en San Francisco, donde pretende probar los robots pronto. Además, Amazon está desarrollando un software de inteligencia artificial que impulsaría dichos robots. Sus acciones suben un 0,35% en After Hours. Miramos a la renta variable europea, la renta variable española. Para el día de hoy, bueno, lo más importante, Banco Central Europeo. Efectivamente, pero también hay vida más allá. El Tesoro español va a celebrar subasta de deuda a medio y a largo plazo. Vamos a conocer el índice de precios de producción de abril en la eurozona, que en marzo registró un crecimiento del 1,9% interanual. E igualmente se publican los pedidos de fábrica en Alemania y las ventas minoristas en Italia. En estos dos últimos casos en el mes de abril. Y en cuanto a protagonistas, pendientes de Grifols, que celebra su Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que se votará la modificación del número de miembros de su Consejo de Administración. Pero sobre todo, la mirada puesta en las palabras de Christine Lagarde. Bueno, a la espera de esas declaraciones de Christine Lagarde, el mercado nos cuenta un recorte de 25 puntos básicos, luego que veremos, a ver qué vemos a partir de junio. Vamos a escuchar a algunos de los expertos, vamos a ir con el día de ayer. Hazme balance. Pues el IBEX 35 registraba un descenso, aunque ligero, del 0,19% y cerraban 14.101 puntos. Desde luego, las noticias sobre la guerra arancelaria volvían a marcar la pauta en los mercados. Entraban en vigor los nuevos aranceles al acero, una mala noticia que se veía atenuada por la reactivación de los contactos entre Estados Unidos y China. Las compañías de renovables aceleraban su remontada bursátil. Veíamos a Solaria dispararse nuevamente un 12,9%. Sus títulos ya habían ganado un 20% en las 3 sesiones anteriores tras la publicación de sus resultados y el anuncio de una recompra de acciones. Grifols, en la jornada previa a su junta que se celebra hoy, avanzó un 4,35% y Robi sumaba un alza cercana a los 3 puntos porcentuales. Las aceleras recibían con tono dispar esa entrada en vigor de los nuevos aranceles, avances para ArcelorMittal del 1,2%, mientras que Acerinox caía un 0,46%. Vimos también descensos en los títulos de Indra y en los bancos. En cuanto a la renta variable europea, Londres subía un 0,14%. Está presionado el índice por los máximos que vuelve a merodear su divisa, la libra. El DAX se anotaba un 0,8%, nuevamente en zona de récords históricos, gracias a los incentivos fiscales que planea el gobierno de Berlín. Y veíamos acciones de empresas de semiconductores como ST Microelectronics o Infineon cotizar al alza. En cuanto a las previsiones de los expertos, ayer Alberto Matellán, director general de la Financier Responsable, nos decía que todavía hay gasolina para que las bolsas europeas sigan subiendo, pero a menor ritmo. Con todo lo que ha ocurrido, Estados Unidos ha perdido credibilidad, esa credibilidad ha hecho que haya flujos más hacia Europa que hacia Estados Unidos y eso se mantiene. Es verdad que gran parte de la ventaja ya ha pasado, digamos que llegaríamos tarde, pero eso no impide que, primero, esa ventaja respecto a Estados Unidos continúe, segundo, parece que la economía europea no empeora más de lo que estaba, de hecho los datos o las llamadas sorpresas macro acaban de tener en positivo y todo esto hace que en principio siga siendo sólido. No creo que corra tanto como ha ocurrido hasta ahora, pero sí que pienso que puede seguir habiendo margen. Pero sin duda alguna la cita de hoy aquí en Europa es la reunión del Banco Central Europeo. Javier Alonso Jiménez de Wellcome Asset Management cree que habrá recorte de tipos. La verdad es que Europa el crecimiento se ralentiza muchísimo, los beneficios vienen cayendo, con el euro donde está caerán cerca de 2 dígitos, entre el 7 y el 10. Y luego con la inflación que hay y la política monetaria expansiva y una fiscal absurda en Estados Unidos, lo que tienes que tener es más que invertir, tienes que aparcar el dinero en algo que vaya a estar ahí en el futuro. Son las 7:29, esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. La OTAN debate hoy en Bruselas el aumento del gasto en defensa. Los ministros de defensa se reúnen con la presión de Estados Unidos para elevarlo hasta el 5% del PIB. Matthew Whitaker es el embajador estadounidense ante la OTAN. Permítanme ir al grano, el 5%. La paz mediante la fuerza no exige menos y lo exige por igual de todos los aliados. Esto no será solo una promesa, será un compromiso. Todos los aliados deben comprometerse a invertir al menos el 5% de su PIB en defensa y seguridad desde ahora. De nuevo, esto no es una sugerencia. Friedrich Merz se reúne con Trump en la Casa Blanca. El canciller alemán llega a Washington tras aprobar un plan fiscal con rebajas de impuestos a empresas por 46.000 millones de euros. Hablarán sobre Ucrania, el gasto en defensa y los aranceles a la Unión Europea en medio de un diálogo comercial que, según el comisario de Comercio Europeo, Maroš Šefčovič, avanza en la buena dirección. Tuvimos la primera evaluación esta mañana que acabo de presentarles, pero estas discusiones continúan también hoy y hay una gran diferencia, como saben, así que volveremos a la evaluación, digamos política, con Jason Bryan y el secretario Lundnik. Seguro que en los próximos días tendremos tiempo para revisar los resultados y los informes. Los resultados y los informes en gran detalle y seguro que nos pondremos de acuerdo sobre cuáles deben ser nuestros próximos pasos. Elon Musk carga de nuevo contra la reforma fiscal de Trump. Tras calificar el proyecto como repugnante, ahora pide a los legisladores matarlo por condenar al país a la esclavitud de la deuda. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, le responde. Elon y yo nos fuimos con una gran conversación, nos estábamos enviando mensajes de texto, ya sabes, textos felices, y el lunes, y luego, ya sabes, 24 horas más tarde, él hace un giro de 180 grados y sale y se opone al proyecto de ley y me sorprendió francamente. No lo tomo personal, no lo tomamos personal, ya sabes, él tiene diferencias políticas que no son personales. Yo creo que él está totalmente equivocado, creo que está muy equivocado en esto y se lo he dicho públicamente y en privado. He's way off on this, and I've told him as much, and I've said it publicly and privately. Donald Trump veta a los visados a estudiantes extranjeros de Harvard. Afecta a jóvenes de 12 países, incluido Irán y Afganistán. Alega motivos de seguridad y acusa a la universidad de no combatir el antisemitismo ni reformar su política de contratación. Pero no permitiremos que entren en nuestro país personas que deseen hacernos daño y nada nos impedirá mantener la seguridad de Estados Unidos. Putin descarta una cumbre con Zelensky y rechaza un alto el fuego. Acusa a Kiev de sabotajes en territorio ruso. Ayer habló más de una hora con Trump, que calificó la charla de buena pero sin avances hacia la paz. Zelensky, por su parte, cuestiona seguir con contactos diplomáticos de bajo nivel.
El presidente ucraniano asegura que continuar las reuniones diplomáticas en Estambul con quienes no deciden nada creo que no tiene sentido. Los rusos no están listos para detener la guerra, al menos ese nivel de delegaciones no está listo para tomar una decisión. Y dos cositas más, varios ministros de Economía europeos se reúnen hoy en París. El encuentro en el que participa el ministro español Carlos Cuerpo tiene como objetivo impulsar la integración económica de la Unión Europea. Sobre la mesa, propuestas para acelerar la unión del mercado único, mejorar la competitividad y reforzar la coordinación fiscal entre los Estados miembros. Y los socialistas franceses votan hoy a su nuevo líder. Olivier Faure y Nicolas Meyer-Rossignol se disputan la jefatura del Partido Socialista. El resultado se conocerá previsiblemente mañana. CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Indra Group ha obtenido por sexto año consecutivo la certificación ISO 31000, otorgada por AENOR en reconocimiento a su sólido sistema de control y gestión de riesgos. Esta distinción avala el compromiso de la compañía con las mejores prácticas de gobierno corporativo, incluyendo la gestión de riesgos financieros y de sostenibilidad en el ámbito medioambiental, social y de gobernanza. Este año, como novedad, se ha incorporado al alcance de la certificación el negocio espacial tras la creación de Indra Space, reflejo de la expansión de la compañía y su apuesta por integrar la gestión de riesgos en todas sus líneas de actividad. Aquí los corazones no se rompen, se desgarran, y por eso vienes. Ya a la venta los nuevos abonos del Teatro Real para la próxima temporada. El Lago de los Cisnes, la nueva generación, el Real Ballet de Suecia y el Ballet Nacional de España. 4 abonos de danza con 3 compañías excepcionales desde 85 €. Compra tu abono en teatroreal.es. Teatro Real, danza en toda su intensidad. Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 9 de junio, venta privada en El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos. Araceli, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Que es asesora del Fondo Alaja Inversiones. Oye, lo primero, Banco Central Europeo, hoy reunión. ¿Qué esperar de la actuación y del mensaje también de Christine Lagarde? Sí, bueno, pues está descontado por el mercado que en esta reunión van a bajar de nuevo los tipos de interés 25 puntos básicos, llegaría al 2% el tipo oficial, y también pendientes, bueno, pues de esas previsiones económicas que se prevén que, bueno, pues sean a la baja, ¿no? Tanto de inflación, que en el anterior trimestre tenían una expectativa de 2,3% para la inflación en el 2025, como para el crecimiento, que tenían un crecimiento positivo, unas previsiones de crecimiento positivo del 0,9 para el 2025, ¿no? Estas previsiones, tanto de inflación como de crecimiento, serían a la baja, y luego el mercado lo que está esperando es que se comente una cierta pausa en estas bajadas de tipos de interés, que ya llevan 8 bajadas de tipos de interés, esperando un poco la reacción, bueno, pues de los aranceles que tengan sobre la inflación y sobre la economía europea, para proseguir esa bajada de tipos de interés después del verano y tener una bajada más en el año, llevando los tipos al 1,75. Eso es lo que, en principio, como resumen, se puede esperar de la reunión de hoy. Es el guión, ¿no?
que deberíamos esperar. ¿Cómo se están comportando los bonos corto y especialmente largo plazo en Europa y también en Estados Unidos ante esta cita y ante el ruido arancelario? Bueno, pues tenemos distinto comportamiento, ¿no? En Europa, a pesar de esa bajada de tipos de interés que está llevando a cabo el Banco Central Europeo, pues los tipos están más tensionados, ¿no? Así que sigue una tensión en la curva de tipos de interés, sobre todo en el alemán, ¿no? Provocado por esa subida de gasto público, ese proyecto de gasto público que se aprobará el 25 de junio, y luego en Estados Unidos, bueno, pues una cierta tendencia en las últimas semanas a la baja de los referencias tanto del 10 años como del 2-5 años. Estaban viendo una bajada de tipos, descontando, según hemos visto los distintos datos macro, pues una próxima bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, ¿no? Descuenta el mercado ya con una probabilidad de más del 50%, que sería en septiembre, después de los distintos datos macros que hemos conocido de empleo como de sector servicios, que se prevé una cierta ralentización de la economía americana, y ese efecto sobre los aranceles que tenían que un poco ver tanto Powell como BCE, que están un poco de wait and see, ¿no? De esperar y ver cuáles son esos efectos, y ya a ver si ya se clarifica 9 de julio, ¿no? Que es la fecha límite que dio Trump en las últimas comparecencias. Vale, Banco Central Europeo, comportamiento del mercado de bonos y luego tema aranceles. Parece que Estados Unidos avanza con la Unión Europea, pero choca con China, y tanto caos arancelario parece que no está erosionando la confianza de los inversores. Las bolsas siguen firmes, consolidando con buen tono, y hay apetito por el riesgo. Uh-huh. Bueno, parece que las bolsas, ¿no? Los inversores han tomado un poco la medida a estos vaivenes de Trump, ¿no? En un primer momento, bueno, pues hemos tenido un abril muy volátil con distintos anuncios de que no tenían un poco sentido, ¿no? Tantos incrementos de aranceles para luego recular, y bueno, pues están viendo que realmente lo que está encima de la mesa son negociaciones. Están unos mínimos, que son un 10% sobre la Unión Europea y un 34% sobre China, y luego a partir de ahí negociamos, ¿no? De los valores, me interesa Solaria. Un 43% ha subido en las últimas jornadas. ¿Cómo ves Solaria? Bueno, Solaria presentó unos buenos resultados, mejores de lo esperado, por una mejora también de precios, por un aumento de demanda, y bueno, pues el mercado reaccionó positivamente, y sobre todo reaccionó positivamente al anuncio de la recuperación de acciones del 10% de capital que comienza, pero no tiene fecha de finalización, ¿no? Yo creo que son los puntos clave de esos impulsos que estamos viendo tanto en el día de ayer como antes de ayer, ¿no? Luego hay que decir que el sector renovables es un sector poco expuesto a los aranceles, ya que la mayoría de las cadenas de suministros y la mayoría están localizadas, ¿no? Es un requisito previo a los subsidios, ¿no? El empleo local, con lo cual, bueno, pues también es positivo en ese sentido para el sector, ¿no? Está en un sector positivo. No obstante, bueno, pues existe también exceso de potencia solar como punto negativo, y bueno, pues estaremos un poco con los warning puestos, ya que la subida ha sido demasiado vertical. Vale, y luego sector defensa, ¿qué peso tiene en tu cartera? Y también Indra. Ayer sufrió un varapalo, un traspiés, no sé si es momento de aprovechar para tomar posiciones. ¿Cómo ves defensa e Indra? Bueno, defensa sí que está recomendada en cartera de las inversiones, sobre todo, bueno, pues nuestra principal posición es Airbus, que tiene un mix tanto de comercial como de defensa, y en cuanto a Indra, bueno, pues es una compañía que no estamos considerando. También ha tenido una subida demasiado vertical desde nuestro punto de vista, y bueno, y tiene el handicap de que es una compañía regulada o intervenida por el gobierno, ¿no? Ya, y luego, o sea, ya la última. He estado viendo que Microsoft y Nvidia estaban ahí disputándose en los últimos días el título de la compañía más valiosa del mundo. Nvidia está arriba. ¿Tienes alguno de estos dos en cartera?
Los dos. ¿Ah, sí? Los dos, tanto Microsoft como Nvidia están presentes en las recomendaciones de las inversiones. Nvidia es un valor, o sea, a largo plazo más volátil que Microsoft, que es una empresa vemos más consolidada y menos volátil que Nvidia en este, pero vamos, las dos tenemos buenas perspectivas para tenerlas en cartera, y dentro de la tecnología, creemos que estando en Estados Unidos tiene más valor que en Europa, que tenemos menos compañías para estar en el sector tecnológico, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos. Araceli Casado, muchísimas gracias. Araceli de Frutos. Un abrazo. Adiós, Casado, cuídate. también mi chao, madre chao. Casado. Buen día, buen jueves. Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE y solo hasta el 2 de julio 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere? Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual. Cosentino City ha llegado a Madrid, un espacio de referencia para los profesionales y amantes de la arquitectura y diseño de interiores. Visítanos en Paseo de la Castellana 116 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras. Cosentino City. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 15% en una selección de marcas de electrónica y 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el 9 de junio, venta privada en El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. La economía en tus manos. Vamos con los periódicos y empiezo con El Economista. La SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, estudia cómo entregar 150 millones a Talgo para licitaciones. Moncloa y Sidenor quieren evitar que se considere una ayuda de Estado encubierta. La presidenta de Red Eléctrica descarta hacer provisiones por el apagón. Culpa al Gobierno y a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia por crear incertidumbre. Deoleo vende un 11% más en el primer trimestre. Santander critica la obsesión de exigir más capital a la banca, y España es el país que fiscalmente más castiga la energía nuclear. Los gravámenes al sector suponen 9,2 euros megavatio hora. 5 días. Redella ha recibido ya reclamaciones por el apagón masivo de abril. Inditex pierde brillo. El 20% de los analistas aconseja vender las acciones. Sánchez ofrece triplicar el gasto en vivienda y que las autonomías asuman el 40%. El Ejecutivo sugiere pasar de un presupuesto de 2.300 a uno de 7.000 millones. Y también cuenta que González Bueno insta a fusionar bancos pequeños o europeos. Y en expansión, CaixaBank reclama por la OPV de Bankia 132 millones de euros. El banco demanda a aseguradoras Liberty, Allianz, Zurich, Taurus y Bitley. También destaca, ACS busca socio para su negocio de trenes en Australia por 600 millones de euros. Ofensiva de General Dynamics en España para retar a Indra. El dueño de Santa Bárbara tendrá capacidad
capacidad para fabricar 565 carros blindados en el año 2030. Y también cuenta este periódico que KKR vende renovables y aviva el sector tras el apagón. Prensa nacional e internacional. Ángeles Eva, adelante. Pues comenzamos con El País, donde vemos en su edición online cómo Díaz endurecerá el registro horario en las empresas, aunque no se recorte la jornada laboral. El trabajo continuará la próxima semana con las negociaciones para sacar adelante la reducción de jornada. También fotografía para Donald Trump prohíbe la entrada en Estados Unidos a ciudadanos de 12 países. Seguimos con el diario El Mundo, que destaca en su sección de política: los críticos de Sánchez desafían al PSOE casposo de las Leires y ya hablan para después del sanchismo. Y dice que Ferraz desvía el foco hacia la policía patriótica mientras las federaciones evitan quemarse con el caso Fontanera. Saltamos así al diario ABC. Vemos como entre los principales asuntos de portada, fotografía para esa rueda de prensa de la jornada de ayer de Leire. El caso Leire se le complica al PSOE con esa fotografía con Víctor de Aldama, que está ilustrando la fotografía del diario. Dice que se le complica al PSOE al hacer estallar a Aldama, y Leire Díaz calca el argumentario de Ferraz sobre el escándalo. En el periódico La Razón, el principal asunto de portada también tiene como protagonista a Leire Díaz. El PSOE se sume en el bochorno absoluto y exige a Sánchez actuar. En el editorial se habla de un retrato desolador de la España sanchista. Y saltamos así a la prensa de Estados Unidos. Comenzamos con The Wall Street Journal. Trump prohíbe a 10 ciudadanos de 12 países viajar a Estados Unidos, una prohibición que afecta a Irán, Haití, Afganistán y otros países de África y Oriente Medio. Se impusieron restricciones a 7 países adicionales tras la reintroducción de una política que definió en los primeros días de su primer mandato. Y ahora nos fijamos en The Washington Post. Este diario señala que Trump ordena al abogado de la Casa Blanca que abra una investigación formal para determinar si Joe Biden y su equipo ocultaron de forma deliberada un supuesto deterioro cognitivo del exmandatario demócrata durante su etapa en la Casa Blanca. La orden del presidente es una solicitud sin precedentes que podría socavar miles de acciones ejecutivas e indultos de Biden. Y terminamos en la prensa estadounidense con el New York Times. Trump firma la prohibición de viajes a ciudadanos de 12 países y asegura que no los queremos. Además, los atletas de la Copa del Mundo se encuentran entre las excepciones a la prohibición de viajar. Y saltamos ahora a la prensa europea. Nos fijamos en el diario británico The Guardian, que también lleva en su primera plana esa orden de Trump que prohíbe la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países. Los nacionales de estados como Afganistán, Haití y Sudán están totalmente restringidos, mientras que los de otros 7 estados están parcialmente restringidos. Y vamos al diario británico Financial Times, donde los grandes inversores se alejan de los mercados estadounidenses. La guerra comercial de Trump y la creciente deuda pública han socavado la confianza de los activos estadounidenses. En el diario francés Les Echos se habla de la reforma de las pensiones, salidas al estancamiento. En cuanto a la jubilación, hay un editorial de portada que habla del costoso sistema de empleo-jubilación que se pone en la mira del Tribunal de Cuentas. Otro titular de portada: pese a la amenaza de Trump, Nintendo prepara un lanzamiento explosivo para su Switch 2. En Le Figaro, en el diario galo, vemos también como Donald Trump prohíbe la entrada a suelo estadounidense a ciudadanos de 12 países. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. La agencia de ratings Scope aboga por reformas estructurales en la economía española y destaca la eficiencia de la banca. Vamos a asomarnos a ese informe que acaban de publicar con Carola Saldías, que es analista de Scope Ratings. Carola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, destacáis la fortaleza de la economía española, cuyo rating estimáis en A mayúscula con perspectiva estable. ¿Por qué este buen comportamiento y cuáles serían los puntos más débiles? Bueno, las perspectivas del crecimiento y de esta, digamos, buena posición de la economía española se basan principalmente en la modernización del mercado laboral, fomentando el crecimiento del trabajo formal, que lo hemos visto en los últimos años con
niveles de desempleo por debajo del 10%, lejos de los históricos niveles cercanos al 20% que habíamos visto quizás 8 años atrás. Uh-huh. El dinamismo de la economía, el crecimiento del positivo de las condiciones demográficas, obviamente son elementos fundamentales que permiten que la economía tenga una perspectiva bastante positiva y superando bastante los niveles de otros países que vemos en otros países europeos. Uh-huh. Vuestra visión sobre el sector bancario español es buena. ¿Por qué? ¿En qué os apoyáis? El sector bancario español, después de años de reestructuración y de mejoras sustantivas en términos de eficiencia, costos y también reducción del endeudamiento a nivel general, está ya en una situación, podríamos decir, de partida muy positiva, porque él dejó atrás los años como decía, los años de reestructuración y de focalización en el negocio rentable. Lo que vemos obviamente está también sigue la línea de las positivas condiciones económicas, donde hoy vemos calidad de activos obviamente a niveles muy superior a lo que fue en los periodos de crisis después del 2007. Vemos una rentabilidad que está basada también en niveles de tasas de interés que son mucho más atractivos de lo que fue hasta el 2022 más o menos. Por lo tanto, ahora los bancos pueden realmente generar ingresos de una forma estable y pensando en una proyección en un mercado más normalizado. Bueno, y en un mercado donde los tipos de interés tienden a la baja. Hoy mismo tenemos reunión del Banco Central Europeo. ¿Qué le espera a la banca española en este entorno de relajación monetaria? Bueno, esto ya es un poco una realidad, porque lo vimos en los resultados del primer trimestre, donde los márgenes de intereses de los bancos, mayoritariamente los bancos más grandes, se está reduciendo bastante rápidamente. Uh-huh. De hecho, los márgenes en el primer trimestre fueron ya los más bajos con respecto a todo lo que fue el 2024. Por lo tanto, vemos que aquí hay un tema que puede generar dinámicas diversas de focalización de crecimiento en sectores más rentables, créditos de consumo, que tienen una sensibilidad un poco menor a la significativa reducción de tasas de interés, como podría ser en el segmento hipotecario. Por lo tanto, es un elemento que estamos monitoreando bastante activamente, porque podría generar también una competencia mucho más feroz en estos segmentos más rentables. Y muy rapidito, Carola, ¿vamos a seguir viendo operaciones corporativas? La demanda, esa es la pregunta que todos hacen. La verdad segundos. Es que obviamente la consolidación de los mercados del sector bancario es una dinámica que hemos visto en todos los países en Europa, y creo que está aquí y va a seguir siendo así. Muy bien. Pues Carola Saldías, analista de Scopes Ratings. Gracias por el madrugón, cuídate mucho. Y ya por el jueves, un abrazo. Adiós. Muchas gracias. Un placer, encantada. Adiós. Pulso Geopolítico. Actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso Geopolítico, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana, damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Bárbara. Bueno, vuelve a ser una mañana de tráfico de alta intensidad en toda la ciudad, especialmente en la M30, en su franja este, de sur a norte, del nudo sur al de Manoteras, y con una incidencia incluida, un accidente justo en el acceso a la Avenida de América de entrada que mantiene cortado el carril derecho. Hay también problemas circulatorios en la parte oeste, por toda la ribera del Manzanares, ya prácticamente en todas las entradas, a destacar precisamente la Avenida de América, porque allí la circulación es intensa tanto de entrada como de salida, y también a destacar, a resaltar retenciones en la A5 desde Avenida de los Poblados. Una hora punta que también se distribuye, se reparte por el centro en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, conexión de General Ricardos con Marqués de Vadillo, Doctor Esquerdo, Francisco Silvela, dirección Diego de León, Avenida de Menéndez Pelayo, sentido Príncipe de